Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabe, hermano, Herodes se enoja y dice: bueno, está en mis manos soltarte, pero ¿sabes qué? Te voy a mandar otra vez a Pilato. Pero Pilato, hermano, no encontraba, hermano, nada para acusar a Jesús, para matarle. Por eso, hermano, Pilato le dice al pueblo: yo no encuentro ningún motivo para matar a este hombre. Yo lo encuentro inocente. Mas sin embargo, hermano, el pueblo, dice la palabra del Señor, que ellos, hermano, decían: crucifícale. Había, hermano, un odio contra Jesús. Había, hermano, algo, hermano. El diablo, hermano, había cegado el entendimiento de la multitud. El diablo, hermano, había cegado el entendimiento. No conocieron, hermano, el día de la visitación del Mesías. No conocieron, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, hermano, había cegado, hermano, su vista, su pensamiento, hermano. Entonces dice el versículo 11: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces dice el versículo 24: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿Y sabe qué era lo que pedía el pueblo, hermano? Crucifícale. Suéltanos a Barrabás. Suéltanos a ese hombre que había matado, a ese hombre que sí era culpable. A ese hombre suéltalo, porque era la costumbre, hermano, que en aquellos días, hermano, se soltase a un preso. Y sabe, hermano, la gente, la multitud, los que estaban ahí, los religiosos, los escribas, hermano, el pueblo, hermano, entero pidió, hermano, que se soltase a Barrabás y que se crucificase a Jesucristo. Pero sabe, hermano, me llama la atención, hermano, esta palabra que Jesús, hermano, estaba diciendo. Está pidiendo perdón por cada uno, hermano, de nosotros. Porque Jesús, hermano, cuando exclamó esta palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabe, hermano, yo podía entender, hermano, que el pueblo no comprendió que estaba crucificando a su Mesías. No lo percibió. El pueblo, hermano, no percibió, hermano, que estaban crucificando al Mesías. No tuvieron revelación de quién era el Mesías. No lo reconocieron, hermano. Y hoy en día, hermano, tristemente, hermano, mucha gente, sabe, en estos tiempos, hermano, en estos días de reflexión, ¿sabe qué es lo que andan haciendo, hermano? Vacacionando. Y no es que sea pecado, hermano, pero sabe, hermano, es necesario, hermano, que haya reflexión en el pueblo. Es necesario, hermano, que nosotros en estos días, hermano, reflexionemos qué es lo que hemos hecho con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo le dijo a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabe, podemos ver aquí, hermanos, cuál fue la actitud negativa de un malhechor y la actitud positiva que llevó al otro malhechor a un arrepentimiento genuino. Ciertamente ese malhechor que se encontraba ahí, él sabía la situación el cual la tenía ahí. Cada uno de ellos, hermanos. Pero sabe, en uno de ellos hubo un arrepentimiento. Y en el otro, hermanos, dice la palabra que injuriaba contra Jesús. ¿Sí? Quizás ese hombre comparaba a Jesús con la misma situación que ellos estaban pasando. Pero ciertamente podemos ver que Jesús nada debía. Él fue a ese lugar, ciertamente, hermanos, por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Las actitudes negativas, en las actitudes negativas hay altivez, ira, prepotencia, incredulidad. No hay ningún arrepentimiento, hermanos. Realmente, cuando tenemos esas actitudes, no hay ningún arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Sí? Podemos ver también las actitudes positivas de la otra persona. Es
reconocer la condición. Es reconocer la condición en la cual usted y yo estamos viviendo. Esa es la condición positiva. Y ser honestos, sinceros y más que nada valientes. Usted podrá decir honestos, sinceros y valientes. ¿Sabe? Aquel hombre fue sincero, valiente y honesto. Él sabía la situación por la cual él estaba en ese lugar. Él lo reconoció. Y sabe, fue muy valiente ese hombre. Porque sabe, él le dice al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el reino. Esa fue la valentía, conociendo la situación de su vida. Quizás la otra persona, si hubiera reconocido realmente el amor de Cristo, en ese momento Cristo también le hubiera dado la oportunidad. Estas fueron las actitudes, hermanos, de aquellos malhechores ante Jesús. Una negativa y una positiva. El discípulo que él amaba le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Voy a leer el 27. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo se la llevó a vivir a su casa. Al leer este pasaje, hermanos, a mí me surge la pregunta: ¿por qué Dios encarga a su madre María a su discípulo amado? Y yo, base a esa pregunta, hermanos, desarrollo tres cuestiones, ¿no? La primera, Jesús estaba completamente solo. Jesús había llegado a la cruz. En ese momento todos estaban dispersos. Todos se habían dispersado. Pedro lo había negado. Judas estaba muerto. Y sus seguidores, al menos de esos 5,000 que le dio a comer en el Sermón del Monte y otros tantos, hermanos, estaban muchos de ellos desaparecidos, y unos pocos, entre ellos mujeres, comenta la Biblia, mirando de lejos. Había dos personas cerca de él: su madre y el discípulo amado. Jesús se queda solo, hermanos, porque se estaba cumpliendo la profecía. ¿Sí? Se estaba cumpliendo la profecía, hermanos, que dice que cuando el pastor muere, las ovejas se dispersan. Se estaba cumpliendo la profecía, hermanos, de Zacarías 13:4, hermanos. Se estaba cumpliendo, hermanos, en el sentido de que Jesús estaba completamente solo, a punto de irse físicamente de este mundo terrenal. Yo me lo imagino, hermanos, colgado en la cruz del madero, tras ese recorrido del Vía Crucis que hemos estado comentando, subido ya en la cruz, crucificado, clavado y completamente solo. Solo dos personas, las cuales, hermanos, estaban ahí. No había más personas, hermanos. Dice la Biblia que las demás estaban mirando de lejos y Jesús estaba completamente solo. Pero aún ahí, hermanos, en su agonía, a punto de marcharse de este mundo terrenal, Jesús, hermanos, voltea y ve a su madre María. Y ve a su discípulo amado, aquel que dice la palabra que se recargaba en la Biblia, en su pecho, perdón. Y medianamente los otros discípulos sentían como celos de él, porque era el discípulo amado. Hay interpretaciones, hermanos, que dicen que era Lázaro. No era Lázaro. Hay interpretaciones que dicen que era Pedro. Pedro estaba perdido, no puede ser Pedro. Juan, el autor del evangelio, era el discípulo amado. ¿Y por qué se acuerda de María, hermanos? Se acuerda de María porque María era mujer y se estaba quedando sola. Elí, Elí, lama sabactani. Fue la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo que Él exclamó en la cruz cerca de la hora novena, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículo 46, que traducido a nuestro idioma quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, nuestro día está dividido en 12 horas del día y 12 horas de la noche. La hora primera del día para los judíos
corresponde a las 6 de la mañana en nuestro reloj, de manera que la hora novena del día corresponde a las 3 de la tarde. Entonces, son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está en los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos por la sangre y por el sudor. Y en este momento se incorpora y como puede grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No había gritado él en el huerto del Getsemaní cuando aumentaba la tensión y su sudor, dice la escritura, que eran como grandes gotas de sangre. Ni siquiera gritó ni se quejó cuando lo clavaron en la cruz. Jesús, aquel a quien su padre en el Jordán lo había llamado mi hijo único, mi predilecto, mi hijo amado. En ese momento Jesús en la cruz siente el abandono de su padre. ¿Y qué misterio es este, hermanos? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado, que dirigiéndose a su padre en ese momento no lo llama padre, como siempre ya lo había hecho? Cada vez que él hacía una oración se dirigía a él como su padre, sino que le pregunta como un niño impotente que por qué le había abandonado. Entonces, ¿por qué Jesús se siente abandonado de su padre en ese momento? En ese momento de la pasión de Jesús, en que él se siente abandonado de su mismo padre, es el más doloroso para él mismo de toda la redención. El verdadero drama de la pasión, Jesús lo vivió en este abandono de su padre. Y si la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, es el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo, no lo es simplemente por los azotes, no lo es ni siquiera por la sangre derramada, ni por la agonía o la asfixia, sino porque nos hace entrar a nosotros al misterio de Dios. Y en este abandono de Jesús descubrimos el inmenso amor que Él tuvo por los hombres y hasta dónde fue Él capaz de llegar por amor a su Padre, porque todo lo que vivió, por haberse ofrecido, todo lo vivió por haberse ofrecido a devolverle al Padre los hijos que ya se habían perdido, y por la obediencia a su Padre. Concluyo con esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras de castigo y de dolor por la paga de nuestros pecados, hermanos. En medio de la agonía incesante que Jesús sufrió por el abandono de su Padre, Él descendió al infierno en nuestro lugar para sufrir el castigo por nuestros pecados. En lugar de la muerte y dolor, nosotros hoy podemos tener gozo y vida eterna por la muerte sacrificial de Jesucristo. La escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Muy bien, ¿sabe, hermano? Así como decía nuestro hermano Miguel, el Señor había estado primeramente pasando desde la noche anterior del jueves, había estado en agonía, porque la palabra dice que cuando oraba en el Getsemaní derramó gotas como de sangre, sudó, se cansó. Durante ese tiempo que lo apresan, cambiando de lugar, duró toda la noche. A las 9 de la mañana es colgado en ese madero, donde fue herido de sus brazos, de sus manos, de sus pies, donde ya, hermano, cuando había estado en el pretorio, de alguna manera lo habían latigado en el camino, en lo que le llamamos el Via Crucis había estado. Quiere decir que el estado en el que Jesús estaba en este momento era totalmente de deshidratación. Era donde Jesús, hermano, había vaciado suficiente agua de su cuerpo, suficiente sangre. Y aquí es donde la palabra, hermano, nos enseña que lo que dice Filipenses es verdad. Él no se aferró a ser Dios, sino que se humanó. Y aquí estaba la humanidad dolida, desgastada, deshidratada, llena de angustia y de dolor. Estaba a punto el Señor de terminar con la encomienda que se le había dado en el cielo, allá en la eternidad. Amén, porque no se le dio en el momento en el que Jesús vino al mundo, sino en un momento de eternidad. Ahí se había dicho Jesús iba a venir a pagar. Y ahora esta humanidad quebrada
desgastada, hermano, por todo lo que había estado pasando. Eran casi las 3 de la tarde, era la hora novena, ya lo leyó mi hermano. Quiere decir que este cuerpo, hermano, que había sido ya latigado, que las heridas habían vaciado suficiente sangre y el agua que se había desgastado, ahora el cuerpo estaba ahí cansado. Y dice la palabra, para que la escritura se cumpliese. El Salmo 69, 21 es el que dice que le dieron a beber. El Salmo 22 dice, hermano, que su cuerpo estaba tan desgastado, y el Salmo 22 dice que su lengua se pegó a su paladar. Quiere decir que estaba en un extremo de deshidratación. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por deshidratación, cuando nuestra boca se seca de tal manera. Él no tenía completamente nada, hermano, con qué mojar. Ya su lengua estaba pegada, dice, y aún así, hermano, él pudo decir, tengo sed. Y sabe, dice que ahora le pusieron, hermano, estaba ahí. Dice, y estaba allí la vasija llena de vinagre, y empaparon en vinagre una esponja y la pusieron en un hisopo, amén, que era una hierba, y se la acercaron a su boca. Este tipo de vinagre no era más que un vino agrio, amén. Ya le habían dado algún tipo de vinagre en el camino al Gólgota, ya le habían dado, pero era para que él soportara. Ahora hermano, este vino que se le estaba dando, este vinagre, este vino agrio, quiere decir, hermano, que iba a hacer que se intensificara más todavía el dolor que Jesús estaba sufriendo. Consumado es. Vamos allá, Juan 19:30. Toda la obra redentora de Jesucristo está completada en estas palabras. Consumado es. ¿Qué es lo que consumó Jesús? Toda la profecía del Antiguo Testamento llegaba a su final, llegaba a su máximo esplendor. Desde el Génesis, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, que el Señor les daba una palabra, que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, pero él iría en el carcañán. Es lo que estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo cabalmente la escritura en estas palabras, consumado es. En esas palabras que Jesús estaba haciendo, ya todo estaba consumado, ya no había más profecía, en él se estaba cumpliendo todo. Desde esas palabras que el Señor Dios les da a Adán y Eva en el huerto del paraíso, cuando los expulsa, nos vamos a la redención en los jueces. Él es nuestro juez. En el libro de Reyes, Él es nuestro rey. Todo está consumado. Todo se vino a cumplir aquí. Todos los pecados acumulados y la culpa de todos los hombres, de todos los tiempos y de los que hemos ofendido a Dios, fueron pagados en su totalidad en su muerte. En esa cruz, hermanos, en esa cruz nosotros debemos de gloriarnos, porque Él vino a pagar. Él vino a pagar nuestros pecados. La muerte de Jesucristo complementó la obra redentora. El Cordero de Dios ha hecho su gran y único sacrificio para la humanidad. Esto es lo que está consumado. Recordemos también allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ¿qué fue lo que les mandó hacer el Señor Dios? Jehová: por familia tomen un cordero sin mancha, completo, que no tenga ningún hueso quebrado, y con su sangre rocíen los dinteles de las puertas de las casas. Nosotros con su sangre nos hemos salvado, hermanos. Ahorita podemos decir que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que la sangre de Jesucristo nos ha marcado. Ahorita lo podemos ver más palpable con esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos de darle gracias a Dios porque nos ha librado el ángel de la muerte, así como libró a su pueblo de Egipto? Nuestra expiación fue completa en el momento de su muerte. También, hermanos, entregó el Espíritu. Jesús no murió por sus heridas. Él voluntariamente entregó su vida. De hecho, Él murió cuando el Espíritu Santo le dijo que muriera. Clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Expiró. Me gusta mucho la palabra que explica expirar. La palabra expirar tiene un significado muy profundo, y me gustó este ejemplo que dice: expirar es terminar un contrato o una demanda.
Jesús, antes de que sucediera todo esto, vemos una pasión en la cruz. Y dice la escritura que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando hablamos de la hora sexta y hora novena, estamos hablando de mediodía y entre las 3 de la tarde. Eso nos dice a nosotros que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos. Quiero que estemos atentos con esto. ¿Qué representaba este velo? Cuando Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró. La iglesia debe de entender que estas palabras no son significado de un funeral. Este grito, el último grito de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, fue un grito de victoria para cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar. Es por eso que debemos de entender que en este viernes no estamos celebrando un funeral, sino que estamos recordando la victoria más grande que se derramó sobre la faz de la tierra, la preciosa sangre de Jesús, quien nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Según el historiador judío Josefo, este velo que fue rasgado era tan pesado que si caballos hubieran tirado de cada lado, uno del otro y otro del otro, no lo hubieran rasgado. Si usted ve, el velo no se rasga de abajo para arriba, se rasga de arriba para abajo. Era Dios diciéndole al pueblo y diciéndole al pueblo de Israel y al mundo entero que el que lo rasgó fue el de arriba. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso simboliza que ese velo no lo podía traspasar cualquiera. Había una barrera. Este velo, usted véalo como una barrera para que el pueblo entrara al lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote entraba, hacía expiación por él mismo primeramente, y él tomaba un macho cabrío, tomaba la sangre y lo derramaba sobre el propiciatorio del arca del pacto. Eso no podía entrar cualquiera, una vez al año. Pero Jesús dice: yo soy el Cordero. Y ya no van a esperar un año, no van a tener que entrar una vez al año, sino que con mi sacrificio ahora ustedes tienen acceso al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? En este tiempo no hay barreras, en este tiempo no hay algo que te limite. El único que te puede alimentar eres tú mismo, a entrar a la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo siento la presencia de Dios aquí. Y decía mi hermano, en la Pascua, ¿por qué Juan le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado? La piedra se está moviendo. No de los judíos solamente, no lo puedo creer, sino del mundo. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,